Jo, es que mirar qué tartitas. Y tengo muchas cosas que contar. No va a ser barato. Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, de este nuestro canal. Y nada, hoy estamos al lunes y tengo muchas cosas que contar. Así que empecemos. Bien, en primer lugar, y como actualización del trabajo, que es una cosa que me preguntáis muchos, en segundo lugar, esa lámina la tengo que cambiar porque una amiga mía me dice que le da TOC y supongo que a muchos también. Pero total, actualización con el trabajo. La semana pasada hice una entrevista en un cole que me gustó muchísimo. Me quieren contratar como... para una posición que es de profe de tercer grado, que fue lo que estuve el año pasado, y contratan profesores no certificados. ¿Cuál es el problema? Que pagan muchísimo menos porque eres no certificado. Bueno, total. La cosa es que hice la entrevista, me gustó muchísimo la escuela y me gustó muchísimo el equipo y todo eso. ¿Qué pasa? Tenía a su vez otra oferta en otro cole privado que pagaban más, pero era de quinto y era de matemáticas y ciencias. Y si me conocéis un poco sabéis que las matemáticas no son muy fuertes. Entonces, luego tenía también la otra, que era la que ya me habían dicho que sí, la que ya estaba haciendo papeles, que era para ser TA, que es ayudante de profesor, en un aula de pre-kinder, que sería como segundo grado infantil, con niños de necesidades especiales. Esas eran mis tres opciones. Ayer me llamaron del cole este que me gustaba y me dijeron que sí que me querían, que es el de tercero, y me he visto en la situación de tener que elegir. ¿Cuál ha sido mi opción de elegir? Y os quedasteis sin memoria. Os quedasteis vosotros, no yo. Total, que os estaba diciendo que finalmente la decisión está tomada. Me he decidido por el cole ese de tercero, aunque me paguen mucho menos. No mucho menos, me pagarían lo mismo que de TA. Lo que pasa es que va a llevar pues mucho más trabajo porque pues obviamente si eres TA no tienes que hacer nada, sino pues ir y hacer lo que te manden. Y si eres profe pues tienes que planificar, tienes que hacer todas esas cosas que siempre se están quejando los PPVs, que les mandan a hacer mucho. Pero aún así, aunque me vayan a pagar lo mismo y me exija más, creo que... no sé, como que no me gusta que me manden. Suena mal decirlo, pero... sí, no me gusta estar en una clase y que me digan, pues hay que hacer esto, esto, otro, cuando yo creo que hay cosas mejores, o bueno, en fin. Total, que creo que voy a elegir eso. Y esa es la primera cosa. Segunda cosa que os iba a contar. La casa está fatal. Ahora os voy a hacer un disaster tour, lo vamos a llamar. Porque esta que da asco. Entonces va a ser uno de mis tal. Ah, vale, esto os lo contaba porque... en este cole me dijeron ya que van a estar 10-11 días hasta que me puedan contratar, pues los papeles, fingerprints, no sé qué. Entonces me he propuesto en estos 10-11 días haceros vlogs continuos, pues para que viváis un poco conmigo el día a día. Así que hoy eso, es lunes, fue el fin de semana de Halloween, fue el fin de semana de la fiesta de Sergio, fue un caos. No es lunes, es martes. Pero ayer estuvimos en casa de Coco porque ya va a tener el bebé. Hoy lo estará teniendo, bueno, lo tendrá ahora en un futuro de tarde. Así que el plan es, va a venir un señor a arreglar la nevera, voy a desayunar y luego voy a recoger toda la casa, voy a mirar unas cosas de las oposiciones. Total, vais a ir viendo conmigo pues el día a día un poco. Aquí está Pero, ya lo sacamos, ¿verdad que sí, Pero? Pero, ya comió. Y nada, estoy esperando a que se haga el café y nos vamos a poner manos a la obra. Empiezo con el disaster tour. Tampoco en detalle porque me da vergüenza, pero vamos, ahí veis un globo de un cumpleaños, ropa, un montón de mantas porque se quedó gente aquí a dormir, zapatos, globo de cumpleaños, camisa, toallas, la cocina no queréis saberla ni verla porque, en fin, como tuve que quitar cosas de ahí arriba, en fin, una peluca, la habitación pena da, ya abrí la ventana a ver si así se airea, ropa, bueno, en fin, ¿no? En fin. Así que me pongo con el desayuno.
Que desayuno tenemos ya la típica avena, porque llevaba ya muchos días desayunando cosas divertidas y no puede ser. Así que nada, removemos esto bien y a desayunar. Bueno, dar una palmada para limpiar. Bueno, no está mal, ¿verdad? Está bien, yo creo. Hace un frío. Está la casa a 69. O sea, que es muchísimo frío. Y además de repente como que cayó así la temperatura. Y os venía a contar, tío, que... Joder, vamos a ir a arreglar la nevera. Tienes que quitarle todo lo de arriba, tal, no sé qué. A las 9. Lo quito. Mi cocina está como una mierda. Gracias a eso también y gracias a mí. Pero, en fin, no viene nadie. Así que nada. Vamos a ponernos con el salón, que no va a ser fácil. Madre mía. Bueno, podemos decir que ahora el salón está medio recogido, porque todavía me queda quitar eso y meter esas chuches de Halloween en el cubo ese, pero bueno, más menos. Lo que pasa es que me he dado cuenta de que tengo que ir a hacer la compra porque no hay comida en casa. Y con este fresquito como que apetecen unas lentejas o algo así. También porque yo soy muy fan de las lentejas, entonces claro, por eso me apetecen en cualquier momento. Pero, mira, se me rompió hoy una uña del pie, del dedo gordo. Esto que se te rompe como a la mitad. Está abrazando. Entonces, nada, acabo de subir el vídeo. Este perrito se va a venir aquí, se va a quedar un ratito en la cocina. Y nos vamos de compras. Bueno, y para teneros updated, a vosotros también, Coco todavía no ha tenido el bebé. Están esperando, la están monitoreando y todo eso. Así que nada, me escribió para ver si le podía hacer una cosa de su cole. Porque, interesante, cuando entra en maternidad, o sea, en la baja de maternidad, les quitan acceso a sus cuentas de correo y de todo que esté relacionado con el cole durante los 3 meses de la maternidad. O bueno, durante los meses que ella esté. Entonces quiere dejar eso hecho antes de que le quiten el acceso, porque cree que se lo quitan hoy o mañana. Pero, imaginaros, ella a punto de parir en el hospital con el portátil haciendo cosas del cole. En fin, y mirad qué frío. Es que se me apetecen las lentejas, la pena es que se me apetecen para ahora. Pero... Y hemos llegado a Kroger, que en realidad hace mucho que no venía a Kroger porque suelo ir a Tonzam. Uy. Pero pues no sé, como que dije, o sea, me apetece Kroger. Tengo un hambre. ¿Sabéis cómo se dice aquí? Que en plan que estás famélico. Bueno, que estás en plan hambriento, como se diga. Starving. Yo no lo sabía. I am starving. Estoy que me muero de hambre, que me como un brazo. Y eso es malo, porque si voy a comprar y tengo hambre, voy a intentar comprar muchas cosas que no son sanas y que no necesito. Así que a ver. En principio, solo necesitaría... Uy, que me atropellan. Verduras y algo así de carne, pero como carne picada o algo así. En principio. Vamos a ver con cuántas cosas salgo. Me voy a poner la mascarilla. Se me ha arrugado toda, pero vamos, obviamente estamos en Estados Unidos. Aunque me dijisteis que en España tenemos que así, pero ya está todo lo de Navidad. Todo, bueno. Me encanta, es más barata, pero no la voy a comprar porque eso es insanísimo. Joder, es que mirad qué tartitas.
99 céntimos. Y ya empiezan a llegar los pavos. Sabores de Navidad. Peppermint Mocha. Frosted Sugar Cookie. Y Pumpkin, que el pobre ya pues nadie lo va a querer. Madre mía. Las galletas con la forma de un pavo dentro. Mantequilla de pumpkin spice. Fuera comida de Halloween. O la comida de Navidad. No va a ser barato. Genial. Bueno, mierda. Aceite de oliva, se me olvidó. Iba a decir que si hay algo que podemos confirmar es que llovía. O sea, eso no cabe ninguna duda. Vaya pingadura para sacar las cosas. Tengo un frío. Puse hasta la calefacción. Y nada, pues ya visteis más o menos lo que compré. Verdura, tal. Unos doritos. No doritos, son de boniato. En plan sanos, pero bueno. Pan. Y no sé, latas. No muchas más cosas, vaya. Muy interesantes para enseñaros. Así que nada, nos vamos a poner a cocinar. Mira, estos son los doritos. No son doritos, son como nachos. Muy ricos. Ahora os enseño lo que vamos a cocinar. Ya estoy aquí con mis coletas de Doña Encarni. Y lo que tenemos son... Bueno, lo que tenemos... Se van a empezar a hacer ahora lentejas. Con mucha verdura. Veremos a ver cómo salen. La última vez me salieron muy ricas, pero esta vez... Vamos a ver. Así que ese es el primer plato que estamos cocinando en esta fría tarde en Dallas. Update sobre Coco. Ahí van. Ahí van. Puede ser que la induzcan ahora en un poquito. If you have seen the viral feta TikTok pasta, you know that I made it even better with a soft, creamy cheese. Today we're making it low carb. Buy a small spaghetti squash, cut it in half, take out the seeds, salt and pepper. Allá vamos. No es fácil. He optado por la técnica del cuchillo pequeño e ir haciendo como con un punzón. Y finalmente aquí la tenemos. Calabaza lista. Son espaguetis. Ah, vale. Espaguetis de calabaza. Listos para ser tomados. Esto es el relleno en teoría. Está costando un proceso de extracción. No, que está barata la calabaza ahora. ¿Cuánto vale? Esta yo ya la había comprado, pero está ahora a 99 céntimos. Nadie quiere calabazas, ¿no? Es que ya se pasó la época. O sea, la época. Halloween. Eso. Y para poner punto final a este martes, nos vamos al cine, pero no al cine normal, es que es el día del espectador también, sino a un cine de estos que son como sofás así, te vienen a traer la comida y esas cosas, pues a ese cine. Así que estamos yendo a buscar a Sergio y a Paloma, que se nos unen. Vamos a ver Halloween 2 o algo así, ¿no? ¿Cómo se llama? Halloween Kills. Halloween Kills, bueno, como la última parte de Halloween. Yo voy, vamos, casi en pijama. No, pero... Sí, estamos ya aquí abajo. La princesa, que es que tiene un esguince. ¿Qué números? Del 7 al 4. Ay, me encanta. And then the Saturday. ¿Qué vais a ver? ¿Qué vas a ver, Paloma? ¿Qué voy a beber? No, a ver. Que le cuentes a la cámara, a tus amigos de YouTube.
que como esto es un cinepub, ¿Viste tu vídeo? mi vídeo Half no Australian, tengo que half verlo. American, Katy Perry. La han traído engañada, a ver. La película de un psicópata que Mira, llevo, Jaire, una Jaire. semana y media contra Unita y ahora ya otra semana y media contra un mob, porque es que ya ni duermo, salgo del coche y corriendo me iba a la casa. En fin. Pero hay que superar estos miedos. Pero esto cierra el círculo ya también. Pero bueno, merece la pena porque esto es como estar por casa en sofalito, ahora el código QR llamo aquí al camarero. Estoy, vamos, estoy... A lo mejor tomas un cóctel incluso, Estoy ¿eh? Hay freaking out. cócteles. Oh, pues mira una Mira, margarita Tuesday's rosa. back. Tuesday is back. Are you a real movie fan? Cinco con la... Years ago, this candle blessed our family with a miracle. Cara de paloma ahora mismo. Soy una masoca. Hay tercera, ¿no? O la tercera no es. Pero eso es dentro de muchos años. La que vimos fue en 2013. Voy a tirar un... Y aquí se acaba una noche de terror. Terrorífica. Y ahora veremos en casa a quién. Vamos a dormir juntos. Michael. ¡No lo Pero digas! no Michael Jackson ni Michael Scofield, no, Michael No sé, Myers. no existe. Myers. Como Oscar Mayer. Bueno, hasta mañana, chicos. Bueno, bendiciones. Bendiciones, se me cuida. Chao. Espera, espera, que tenemos que abrir el maletero. Sí, sí. Vale. Pero vayan el maletero. Pues Michael. Good night. Chao. Pues la bolsa, el desatascador. Vale, gracias. El ¡Feliz cumpleaños! mítico globo. Happy birthday.